Buenas tardes, buenas noches a todos. Estamos empezando ahora la odontología digital interactiva en nuestras actividades. Hoy estamos con mentores increíbles, doctor Felipe Aguirre de Chile, bienvenido doctor. Doctora María Contreras, que es de San Domingos, doctora María. Sí, Santo Domingo, República Dominicana. República Dominicana. Estamos también con doctor Julián Conejo. ¿Dónde estás, doctor Julián Conejo? Hola Dani, estoy aquí en Filadelfia, Estados Unidos. Bienvenido, doctor. No hay Gracias. distancia para el universo CEREC y los mentores. Y también con doctor Cristian Abad de Ecuador. Bienvenidos a todos. Empezamos nuestras actividades de educación clínica en nombre de Dentsply Sirona Latam y hoy empezamos con nuestro profesor, nuestro maestro, doctor Julián Conejo, que estará hablando sobre PrimeScan, soluciones para casos Full Arch. Doctor Julián, el show es tuyo. Bienvenido. Listo, muchas gracias Dani y bueno, buenas tardes o buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación y siempre es bonito, aunque sea online, poder compartir con colegas apasionados por la odontología de buena calidad, diría yo, no digital, sino de buena calidad. Y hoy pues traté de enfocarme un poco en lo que estamos haciendo hoy con el escáner intraoral PrimeScan de Dentsply Sirona, porque han habido muchísimos avances en los últimos años desde que por lo menos yo comencé a trabajar con CEREC desde el 2010 y estoy seguro que todas las personas acá, tanto los panelistas como los participantes, hacen las carillas de porcelana, las coronas monolíticas, las prótesis unitarias sobre implantes sin ningún tipo de problema. Sabemos que esto lo hemos venido haciendo por muchos años ya. Y hoy quisiera enfocarme un poco en lo que estamos viviendo con la implementación del PrimeScan para los pacientes edéntulos. Y les comentaba a los compañeros del panel ahora, antes de comenzar, que este último año hemos invertido mucho esfuerzo en la investigación de lo que es el componente de full arch, ¿verdad? Sabemos que hay muchísimos millones de pacientes edéntulos o este tipo de pacientes que tal vez tienen una condición de salud oral muy pobre y una impresión en alginato preliminar para hacer una prótesis inmediata sería algo pues casi que imposible, ¿verdad? Y vemos estos casos donde el paciente llega y con una gasa y nuestras manos podríamos quitar esta prótesis fija porque no tiene ningún tipo ya de retención y esos dientes pues están en un trastorno periodontal sumamente fuerte y aquí es donde yo he estado trabajando con PrimeScan para hacer estas impresiones diagnósticas o iniciales de arcada completa y poder facilitar la terapia ya sea con una prótesis inmediata a través de un escaneo intraoral y obviamente pues tenemos que saber usar bien el sistema, pero esto nos da una gran aceptación y una ejecución muy práctica para los casos para poder fabricar este tipo de prótesis inmediatas. Y lo que he notado últimamente, Dani, es que muchas veces no entendemos bien cómo al CEREC software hay que darle la información cuando estamos trabajando con casos más complejos, ¿verdad? Y aquí quisiera detenerme en esta diapositiva nada más para explicar muy bien que cuando yo estoy trabajando en el menú, en el CEREC software, el software, el menú, desde mi punto de vista, todavía está un poco anticuado en que es muy dependiente de hacer restauraciones para prótesis fija. Entonces, acá hay que entender algunos principios, pero no volvernos locos si no veo un icono específico para lo que yo quiero hacer. Acá tenemos que entender que en el momento que yo, por ejemplo, vaya a hacer una corona para un central superior, el diente 1-1, yo marco material circonio 1-1, ¿verdad? Y yo escaneo esa preparación del maxilar superior
Yo puedo solo escanear el maxilar superior y avanzar a la fase de modelo sin haber escaneado el maxilar inferior ni ningún registro de mordida, y el software me va a permitir pasar a la fase de modelo y exportar en STL. Pero en el momento en el que yo le di una información de la mandíbula, o sea, como el antagonista, el software me va a bloquear y no me va a dejar pasar a la fase de modelo y exportar como STL hasta que yo no tenga un registro bucal de mordida con el check en verde que esto se haya podido correlacionar. Y acá es donde muchas veces veo que los colegas se pierden cuando quieren usar el PrimeScan para pacientes de arco completo, donde tenemos que muchas veces tal vez improvisar un poco la logística o la secuencia de los escaneos. Entonces, lo que quisiera dejar bien claro, sé que esto puede ser muy básico para muchos, pero tal vez para algunos es algo importante entender. Si yo fuera un paciente edéntulo en la mandíbula y me voy a hacer una corona en el central superior, el CEREC me va a permitir, siempre y cuando yo no escanee nada en inferior, solo con un escaneo superior, pasar, ¿ok? En el momento que yo le pongo un antagonista, ahí es donde yo requiero el registro de mordida correcto para poder pasar. Cuando estamos tratando el paciente edéntulo, ¿ok? Entendiendo este principio, nosotros lo que vamos a tratar de hacer es de crear siempre grupos de imágenes que se correlacionen entre sí para que siempre podamos llegar a la fase de modelo y exportar en STL. Entonces aquí, cuando yo estoy trabajando sobre un caso All-on-4, por ejemplo, como lo vemos en esta situación, yo voy a dividir este paciente en dos archivos separados, en dos casos separados. En el primer archivo, paciente Julián Conejo 1, me voy a enfocar en la posición de los implantes. Entonces acá voy a comenzar escaneando el maxilar edéntulo, donde veo ahí los multi-units o los aditamentos, ¿verdad? Que ya el paciente trae, o si no tuviera nada, pues nada. Y después voy a colocar los 4 scan posts y voy a escanear los 4 scan posts. Aquí yo puedo ver en esta segunda imagen, en el segundo screenshot, que ya veo una correlación, un green check mark de la posición de los implantes y el maxilar superior edéntulo. A partir de ahí yo puedo pasar a la fase de modelo y exportar en STL. Y aquí ya tengo lo que es la posición de los implantes. Ahora, ¿cómo yo puedo obtener la relación maxilomandibular, verdad? Solo con estos dos archivos no puedo. También he visto que si nosotros a un mismo archivo le agregamos 6 o 7 carpetas muy cargadas, es más fácil que el software empiece a actuar un poco más lento. Entonces, esta técnica me funciona muy bien. Ahora yo voy a abrir un nuevo caso, Julián Conejo 2. Y en el segundo caso de este paciente, yo me voy a enfocar en obtener las relaciones maxilomandibulares. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, en la arcada superior, si este paciente trae una prótesis inmediata, yo voy a escanear la prótesis. La prótesis la puedo tomar con mi mano y escanearla, pero es súper importante que yo no solo escanee la parte de los dientes, la parte de los flancos, el paladar, pero también la parte intaglio, la parte interna de la prótesis. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar esta superficie para que después en el software de laboratorio poder correlacionar los 5 archivos. Entonces, en este caso, uso la prótesis total superior como el maxilar superior. En este caso, el paciente tiene algunos dientes en la parte inferior, de premolar a premolar, entonces obviamente escaneo la parte inferior como escaneamos un antagonista normalmente. Y después voy a colocar la prótesis en boca del paciente, le voy a pedir al paciente que cierre y en máxima intercuspidación voy a escanear un registro de mordida bucal, donde van a salir los dientes de la dentadura en la parte superior y los dientes inferiores. Entonces acá ya tengo superior, inferior y mordida, y el software sí me va a permitir pasar a la fase de modelo y exportar como STL. Entonces voy a tener estos 5 archivos que en un software ya más complejo de laboratorio puedo empezar a importar carpetas en STL, y aquí ya voy a poder tener toda esta situación. La arcada superior en relación con la arcada inferior, porque me lo da
dentadura o un provisional atornillado si fuera el caso, y el maxilar superior sin los scan posts y con los scan posts para poder tener toda la relación. Entonces hice esta diapositiva para poder nada más compartir hoy este detalle que creo que es importante. Si lo tratamos de hacer todo en una sola, a veces vamos a tener problema de correlación adecuada, va a ser demasiada la información y es más fácil que vayamos a tener alguna circunstancia en el software que tenga que pensar más de la cuenta, ¿verdad? Entonces creo que esto es un buen tip para los casos de pacientes edéntulos, ¿verdad? Hemos estado ahora trabajando, investigando mucho sobre la impresión tridimensional de estas prótesis de arcadas completas, ya no solo provisionales fresados, sino también poder imprimir estos provisionales. Y hemos visto que las últimas generaciones de materiales tienen una mayor resistencia flexural que los materiales para imprimir estos provisionales que teníamos hace tal vez unos 2 o 3 años, mientras que la biocompatibilidad no realmente ha mejorado, ¿ok? La parte de la citotoxicidad de los materiales, pues todavía es un punto que debe de mejorar cuando hablamos de este tema, ¿verdad? Y por muchos años, cuando nos enfrentábamos a este tipo de pacientes, colocábamos los implantes, pero a la hora de la impresión definitiva, todavía volvíamos a una impresión analógica, porque con los escáneres intraorales anteriores no teníamos la precisión para poder escanear esto perfectamente, ¿verdad? Entonces teníamos que hacer un workflow combinado analógico y digital. Ahora hemos podido investigar y podido comprobar que realmente un protocolo de escaneo adecuado con el CEREC PrimeScan por la tecnología de confocal microscopy que tiene este sistema nos permite ser igual o más predecibles que los protocolos tradicionales de cubeta abierta con algún material para ferulizar los postes de impresión, ¿verdad? Entonces, hemos estado haciendo muchos estudios in vitro con diferentes tipos de scan posts, usando siempre el escáner de laboratorio, el InLab X5, como mi grupo control, porque es con lo que se hacen las prótesis fijas de arco completo, un escáner de alta precisión de laboratorio. Y hemos hecho diferentes grupos, como yo empecé, Open Tray, cubeta abierta, ferulizando los postes, utilizando un material de polivinilsiluxano, el workflow, digamos, tradicional, el gold standard. También hemos tratado de probar los flujos con cubetas cerradas, que entendemos que tal vez no es lo más preciso para lo que es el full arch. Y en este caso también obviamente incluimos lo que es el PrimeScan, ¿verdad? Entonces es importante que cuando nosotros vayamos a escanear un caso de Olon 4, Olon 6, nunca coloquemos los scan posts de una forma uniforme o ordenada. Yo sé que todos aquí somos muy ordenados cuando trabajamos en odontología y nos gusta que todo vaya súper ordenado, pero los scan posts es bueno todos posicionarlos en una, digamos, desorden, para que me entiendan, porque de esta manera el software tiene menos probabilidad de confundirse, que el scan post en la posición 2 es el 3 o que el scan post en la posición 4 es el 3. Entonces eso es otro punto, un tip importante. Coloquen los scan posts que obviamente estén 100% en la conexión del implante, pero en cierta desarmonía. Esto va a facilitar el movimiento lineal y hacer más fácil la captura de esta información y podemos hacer la exportación. También yo estaba muy metido en la parte de impresión últimamente para ver si hoy en día yo podría tener un modelo maestro a partir del escáner con el Prime, del escaneo del PrimeScan que yo pueda confiar, ¿verdad? Entonces, en resumen, no quiero quitarle tiempo a ninguno de mis colegas. Yo aquí lo que estuve estudiando fue un grupo control con el escáner de laboratorio, el grupo 1, lo tradicional de cubeta abierta, el grupo 2, cubeta cerrada, que tal vez era lo menos preciso, el grupo 3, el PrimeScan, y el grupo 4, la impresión digital de los archivos que obtuve con el PrimeScan. Entonces aquí utilizamos dos sistemas de medición, ¿verdad? Y el que más se utiliza normalmente es el software Geomagic, que me va a medir el root mean square value, o sea, entre más alto sea este valor,
lo que me está diciendo es que voy a tener más discrepancias. Y aquí podemos ver los resultados que hemos obtenido en este estudio, donde el grupo 3, que es el grupo del PrimeScan, es el que tiene el RMS value más bajo, diciendo que este es el grupo que se acerca más a la realidad al 100%. Entonces, hoy en día les tengo buenas noticias. Les puedo decir que el CEREC PrimeScan, por su tecnología de confocal microscopy, nos permite tener impresiones de arco completo más precisas que ferulizando con un material como pattern resin y utilizando una cubeta individual, como lo hemos hecho por muchísimos años, ¿verdad? Y aquí podemos ver que la parte estadística es significativamente mejor la impresión digital Full Arch. Aquí no quiero decir que si yo no tengo experiencia, si nunca he escaneado, voy a estar escaneando perfecto mañana los Solon 4 o los Solon 6, ¿no? Obviamente necesitamos una curva de aprendizaje, pero ahora está ya en nosotros. La tecnología hoy en el 2022, en mayo, está para que yo pueda dejar de utilizar cualquier tipo de material de impresión analógico para poder crear este tipo de prótesis. Espero que en otra oportunidad pueda tener más tiempo para compartir con ustedes y ahora enseñarles un poco lo que estamos haciendo ahora, estudiando a nivel de multi-units, estudiando también el PrimeScan en comparación de los sistemas de fotogrametría, que es otro tipo de tecnología que se está metiendo bastante, pero que realmente es muy costosa y no puede escanear los tejidos blandos, solo la posición de los implantes. Entonces yo digo, yo quiero luchar por mi gremio, por los odontólogos, que hagamos las inversiones que realmente me van a dar un mayor beneficio. Y el CEREC PrimeScan, pues sí, va a tener obviamente competencia de escáneres mucho más económicos, pero el CEREC PrimeScan me permite no solo utilizarlo para restauraciones unitarias de cuadrantes, sino también para prótesis fijas de arco completo. Entonces, es un poco de lo que he estado haciendo en los últimos meses y otra vez, Dani, muchas gracias por la invitación y espero que pronto pueda tal vez tener más tiempo y enseñar con muchísimo más detalle lo que estamos haciendo. No sé si hay algún espacio para alguna pregunta, estoy a su disposición. Muchas gracias, doctor Julián. Es siempre un honor y un placer escucharte. Muchas gracias por la participación. Amigos, questions and answers acá en Q&A. Por favor, no escribir en el chat, en Q&A para que podamos responder después. Vamos a continuar. Doctor Julián, muchas gracias. Seguimos con el próximo profesor. Muchas gracias por la participación. Excelente charla. Ahora tenemos doctor Felipe Aguirre de Chile, que estará hablando sobre las estrategias para seleccionar el color del bloque CAD/CAM. Bienvenido, doctor Felipe. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. A ver, voy a compartir la pantalla. Y ahí está, ahí estamos correctos. Sí, ok. Lo primero que todo, felicitar a Julián por el tremendo trabajo que hace y para mí es un honor compartir con todos ustedes esta presentación y con estos expositores de este nivel tan importante a nivel mundial y Latinoamérica, así que para mí un placer y gracias Daniela por la invitación y a toda la gente de Dentsply Sirona. Hoy día vamos a hablar de color y quiero focalizarme en algún aspecto que es bien puntual. Como el tiempo es acotado, vamos a ir directo al grano. Y cuando hablamos de color, hay distintas maneras de comunicar el color. Pero la comunicación del color, como uno habla, por ejemplo, hay distintos idiomas y yo puedo decir lo mismo en inglés, en español, en portugués, y las palabras son distintas significando lo mismo. Nosotros para comunicar color, el idioma que hablamos se llama LAB, L-A-B. Y toda la documentación científica, los papers que hay hoy en día respecto a color dental están basados en este sistema. La derivación de los muestrarios de color que nosotros ocupamos contienen la información del LAB.
oculta, digamos, pero están hechos basados en esta información. Si nosotros logramos entender puntualmente de qué se trata Lab, podríamos eventualmente resolver mucha de la problemática que vamos a tener en el día a día con la selección de color en odontología, que es un tema que no está resuelto. Para entender Lab, L, A, B, vamos a partir de la segunda, que es la A. Y el eje A es un eje imaginario que tienen que imaginar que en su centro tiene el gris, y le vamos a llamar gris neutro. Y ese es el eje A0. Hacia el positivo vamos a tener rojo y hacia el negativo vamos a tener el verde. O sea, tenemos centro, rojo y verde. El eje B es lo mismo, sin embargo, un extremo se va hacia el amarillo y el otro extremo se va al azul, con el centro también en el gris neutro. Si nosotros cruzamos el eje A y el eje B, vamos a tener amarillo, rojo, azul y verde, y vamos a tener distintos colores que son los intermedios que están entre estos ejes. Así, de esta manera, se forma lo que se llama la rueda del hue, o la rueda del matiz, que como cualquier circunferencia, se expresa en grados, donde el 0 grados es rojo, 90 grados es amarillo, y nosotros podemos contrarreloj recorrer esta rueda del hue. A nosotros como odontólogos nos importa la zona que está cerca de los 90, porque sabemos que los dientes tienen un tinte anaranjado hacia el amarillo. Por lo tanto, vamos a trabajar siempre en torno entre los 80 y 90 grados. Ahora bien, la L, que es el primer eje y supuestamente el más importante, lo pongo en duda porque he estudiado bastante y no necesariamente la luminosidad es lo más importante, es el valor, que se llama L, y el eje va de 0 a 100, se numera distinto. El 50 es el mismo gris neutro que encontramos en la cruz de A y B, y de esta manera se puede hacer tridimensional lo que se conoce como el espacio de Munsell, o esta esfera de color, en que el centro es el gris neutro, y a medida que vamos hacia la periferia, vamos a tener mayor saturación del color. Entonces, cada vez que hablamos de saturación o croma, estamos hablando de qué tan alejados estamos del gris neutro que se encuentra en el centro. Dentro de esta esfera de color o espacio de Munsell, nosotros los odontólogos vivimos en una pequeña porción que se llama el espacio del color dental, que se encuentra cercano al polo norte, porque los dientes son blancos, en una zona de alto valor, y cercano hacia los 90 grados, donde hay un leve tinte amarillo. Entonces, fíjense, si nosotros los colores del muestrario clásico, el que ocupamos todos los días, distribuimos los distintos colores en que viven dentro de ese espacio. Ahora bien, hay muchos colores dentarios que no están descritos en los muestrarios de colores, y eso hace que de repente sea una pesadilla poder encontrar el color adecuado para el paciente, y hay que hacer un ajuste entre medio de los colores disponibles. Previo a la pandemia, trabajé, es un estudio interno, donde lo que yo quería buscar era numéricamente los valores de L, A y B oficiales del muestrario clásico, ¿ya? ¿A dónde podía encontrar estos valores oficiales? Dentro de un espectrofotómetro de la Casa Vita, que es la que originó y dio creación al sistema. Entonces, haciendo ingeniería reversa y un montón de digamos, pseudo hackeo, digamos, al software de el EasyShade, que es este espectrofotómetro, logré rescatar cada una de las numeraciones de L, A y B de todo el sistema, tanto para el clásico como para el 3D Master. Y de esta manera, acá les presento los datos graficados, no los números, digamos, logré encontrar la distribución objetiva, ya numerológica, digamos, de qué es cada uno de los colores, según quien creó el sistema, que en este caso es la Casa Vita. Lo bueno es que después de un tiempo de intentar varias veces, logré rescatar esta data y graficarla, y hay bastante consistencia entre la data obtenida y lo que la misma casa comercial
pone en su gráfica respecto a la distribución de este espacio de color. Una de las conclusiones de este estudio fue que el rango en cuanto a los números en que nosotros tenemos el color dental, en luminosidad es de 65 los dientes más grises o más oscuros, y en 90 los dientes más claros. El rango de la cantidad de rojo en el eje A es muy estrecha, por lo tanto, la saturación de rojo es un pequeño tinte que va del -2, prácticamente 0, hasta 4, muy poco. Y donde realmente se produce una diferencia importante es en el eje B, que es la saturación de amarillo, que va desde el 4 al 24. En las barras que ustedes pueden ver acá, están graficadas las intensidades distintas de estos colores en los ejes. Ahora bien, con otros estudios que están activos hoy en día, ¿ya?, que son 2 estudios de perceptibilidad del ojo humano, el cual está siendo desarrollado actualmente con odontólogos y técnicos dentales. Tengo 2 encuestas online que han sido contestadas por 873 odontólogos a la fecha, el primer estudio, y 209 el segundo estudio, que tiene como finalidad medir la perceptibilidad de diferencias que nosotros podemos establecer en los 3 ejes. Se habla mucho del delta E, y toda la gama de estudios disponibles en la literatura habla sobre la diferencia de color. Las diferencias de color son perceptibles por todos, eso no se discute. El problema está en que nosotros no discriminamos correctamente cuando es una diferencia de luminosidad, una diferencia de rojo y una diferencia de amarillo. Y acá lo que se pudo establecer es que la perceptibilidad del cambio en luminosidad se da con una alteración de luminosidad de 3. El umbral de perceptibilidad de rojo es de 2, y el umbral de perceptibilidad de amarillos también es de 2. Esto nos da que alternativas para poder ver colores distintos, aquí tenemos 10, 3, 12, son 8, 3 y 10, lo que nos daría un aproximado de 240 colores que eventualmente nosotros podemos discriminar con un ojo entrenado de un odontólogo o un técnico. La mala noticia es que los sistemas de colores que están disponibles en el mercado son de 20 colores en el caso del clásico, y de 28 colores, sumando los colores de blanqueamiento, los bleach, para el sistema 3D Master. Esto significa que nuestro sistema de coloración está subvalorando la naturaleza 10 veces. O sea, tenemos 10 veces más colores de los cuales nosotros representamos en nuestros muestrarios. Y esto hace que poder lograr el color se hace tremendamente engorroso cuando tenemos que comunicar el color. A esto le podemos sumar esta gran dificultad. Tenemos aquí un muestrario de CEREC Block de Dentsply Sirona y el muestrario del disilicato de litio común y corriente, en el cual tenemos A1, A2, A3, A35 y A4. Fíjense que en materiales distintos la coloración es totalmente distinta. Por lo tanto, no vamos a tener nunca certeza de qué realmente es una A1, qué realmente es una A2. Nosotros solamente sabemos para ese material cuál va a ser la coloración, pero no hay ninguna equivalencia en ningún material del mercado. Yo les digo, A1, fíjense, si nosotros estamos tomando color con el muestrario clásico para ir a fresar un CEREC Block de Dentsply Sirona, el color que estamos midiendo o solicitando es absolutamente distinto al color realmente que vamos a obtener del bloque. El efecto de translucidez también va a ser bastante distinto, pero fíjense en las diferencias en luminosidad, 80 versus 76, la cantidad de saturación que tiene una A1 del clásico versus un feldespato A1. Por lo tanto, tener problemas y muchas veces pesadillas en obtener el color correcto parte necesariamente por tener
el muestrario indicado. Ahora esto está avalado por la literatura y hay múltiples papers en los que se comparan las distintas coloraciones de los distintos materiales disponibles CAD/CAM, y esto es un desastre, ¿ya? Porque realmente no hay ningún material, ni siquiera dentro de las mismas casas comerciales, que haya una equivalencia en cuanto al color. Como idea fuerza que los quiero dejar, la primera es que debemos usar solamente el muestrario original del material CAD/CAM que vamos a indicar. Por lo tanto, si nosotros trabajamos con múltiples materiales, tenemos que partir por comprar y adquirir el muestrario original. Si no existiera ese muestrario o no está disponible, lo que yo les recomiendo hacer es fabricar el propio muestrario, con las mismas láminas que pueden sobrar dentro del fresado de una corona o una pequeña incrustación. Siempre quedan láminas en los bloques, las cuales podemos cortar, podemos calibrar a los espesores que nosotros requerimos, dejarla bien escrito, digamos, porque recuerde que cada vez que ustedes ofrecen un bloque, lo primero que se borra es la indicación de qué color tendría ese bloque. Eso está hecho así a propósito en todos los bloques. Por lo tanto, deben marcar a qué color corresponde esa lámina, guardarla para utilizarla como un muestrario del color específico. Ahora, esta es una foto de celular, tomada con mi celular a una paciente en la cual vamos a hacer un central, y acá yo veo importantes diferencias entre mi color objetivo, que es la 1.1, cómo voy con mi restauración de la 2.1 con un color totalmente distinto, y dentro de los muestrarios que yo tengo para poder comunicar, el color que más se le acerca resulta que tampoco es un color adecuado para el color objetivo. Entonces yo veo que aquí hay diferencias, pero soy capaz yo objetivamente de decir por qué existe esta diferencia, de quién es la culpa. Yo sé que hay un delta E, una diferencia de color que puedo detectar y que está sobre delta E de 3, que se llama, donde es perceptible una diferencia. Pero ese valor de 3 no me adjudica la culpa si esto es problema del blanco, es problema del rojo o es problema del amarillo. Entonces, la buena noticia que les traigo hoy día, antes de la buena noticia, es para hacer más terrible esto, en los estudios de perceptibilidad, lo que principalmente me preocupa es que ojos entrenados como de odontólogos, cuando hay una diferencia de valor, 1/3 de estos observadores de diferencia le adjudican la diferencia a la saturación. 1/3 se equivoca. Cuando hay una diferencia de rojo, la mitad dice que la culpa es del valor. Y cuando hay diferencias de amarillo, también la mitad adjudica estas diferencias a problemas de valor. Y esto hace que nosotros vemos un problema, le adjudicamos una causa que no tiene y lo solucionamos de manera equivocada, obteniendo resultados peores a como estábamos. Y esto es porque nuestro ojo no logra discriminar con precisión cuál es la causa de la diferencia. Lo que sí les decía antes, como una buena noticia, hay aplicaciones, ¿ya?, tanto para el celular como para el computador, que nos permite medir objetivamente cuáles son estas diferencias. En el caso de iOS tenemos el Color Meter RGB, se los recomiendo absolutamente para quienes tengan esto, una aplicación que no es tan buena como el Color Meter, pero para Android está esta que se llama Color Picker, para quienes tengan computador Mac. Dentro de cada Mac existe esta aplicación para medición de color. Y dentro de los que trabajen con Photoshop, está esta herramienta dentro del Gotario, que es la herramienta de muestra de color. En todas estas aplicaciones, una fotografía simple del celular, nosotros vamos a poder medir y cuantificar separadamente los valores L, A y B. Medir cuánto tengo de blanco gris, cuánto tengo de rojo y cuánto tengo de amarillo. Y en esta el Color Meter, que esta es una aplicación de iPhone, fíjense que el color objetivo es 86517, cómo va la subestructura o el circonio que fue tallado para comenzar a trabajar sobre él para dar con el color, tengo 87, es más claro.
pero es más claro por 1. Y acá yo ya puedo ver que la principal diferencia entre la subestructura que yo tengo que ahora tincionar o estratificar está principalmente en la cantidad de la saturación de amarillo y no necesariamente el valor, porque a primera vista lo que salta es que uno es más claro que otro, y no, en este caso en particular es menos saturado en amarillo que otro. Y por otra parte, el color objetivo, fíjense que tiene también una falta de saturación. Estoy 12 versus 17. De esta manera, con una simple fotografía del celular, quienes tomamos fotos de manera más profesional o más dedicada, también hay alternativas como usar filtros de luz polarizada, lineal en 90 grados, quienes calibramos fotos con tarjetas de grises diseñadas para esto. Lo que les quiero decir como buena noticia, que para hacer esta comparación dentro de una misma foto no es necesario ni siquiera tener calibración de tarjeta de gris, ni tener un filtro polarizado. Basta con una foto de celular iluminada con el flash, con una luz neutra idealmente. Como protocolo, para ir ya cerrando, lo que yo les quiero proponer es un protocolo de trabajo para poder alcanzar el color en casos difíciles. Y para esto lo primero es que nosotros tenemos que tomar el color y conocer el color del sustrato. Para poder trabajar con nuestra restauración es imprescindible replicar el color del sustrato de la preparación. Ahora, esto puede ser en el paciente, si es que nosotros vamos a tincionar sobre el paciente, que es una alternativa, o fabricando un muñón de resina que replique este color. Ahora bien, debe ser siempre con una pasta de prueba interpuesta, o, en su defecto, glicerina que imita el efecto de la cementación con un cemento translúcido. Fíjense que en este caso se hizo una restauración de carilla de 0,5 milímetros con un bloque de feldespato. Cuando yo pongo el bloque de feldespato ya fresado sobre, estoy pasadísimo en luminosidad. Esto está más claro de lo que yo necesito, claramente. Sin embargo, cuando pongo la pasta de prueba, fíjense cómo baja la luminosidad de 81 a 77. Y para este caso, que probablemente es un color diente A2 aproximadamente, en feldespato fue necesario fresar un bleach 2, de manera de que cuando yo simule la cementación, alcanzo el valor y aseguro el valor base en base al bloque CAD/CAM. Entonces, lo primero es asegurar el valor base, y para eso vamos a tener que fresar un bloque mucho más claro, ¿ya?, de lo que realmente necesitamos llegar a color. Ahora también aquí juega el espesor, juega qué cementos tengo a disposición, juega la translucidez del material, juega el material mismo, el color del sustrato y un montón de variables. Entonces, la estructura cerámica debe igualar o superar el valor del color objetivo con pasta de prueba interpuesta, ya sea en el paciente o sobre el muñón que simula el color del sustrato. Y solo en ese minuto yo puedo continuar con lo que sigue para la caracterización de mi restauración. Si yo no aseguro el color base, haga lo que haga encima, estratificando o bien tincionando por sobre todo, la corona va a quedar levemente gris. Y ese es el problema que vemos a diario con restauraciones, especialmente restauraciones delgadas, que no alcanzan el color. ¿Por qué? Porque el color base del material elegido no dio el valor. Cuando yo logro asegurar el valor base por el material restaurador con pasta de prueba interpuesta, lo que toca solamente es ajustar la saturación. Y en ese caso, tinciones, para quienes hacemos stain and glaze, tinciones que se llama Sunset en el sistema de Densplay Sirona o Copper, nos van a ir a hacer ajustes cuando estoy falto de rojo o cuando estoy falto de amarillo. Entonces, esta fotografía, esta simple fotografía del celular y la medición objetiva
en el mismo celular o en la aplicación sobre cuál es la diferencia, me va a dar una guía para mí saber exactamente qué es lo que tengo que hacer para llegar al color. Porque muchas veces voy a adjudicarle un problema al valor cuando mi problema es de saturación o viceversa. Y ahí voy a estar bajando el valor cuando lo que necesitaba era saturar. Otro problema y una tinción que se ocupa bastante frecuentemente son las body stains, las tinciones de base, las que vienen para color A, B, C o D. Y estas tinciones son cafezosas, tienen un tinte café. Cualquier tinción de tinte café va a ajustar la saturación, pero al mismo tiempo va a bajar siempre la luminosidad. Por lo tanto, el valor base se asegura desde el bloque para solamente saturar. Si estoy pasado con el valor por mucho, ahí sí aplican los body stains para poder bajar el valor y saturar al mismo tiempo, que es lo que hacemos regularmente cuando tenemos una estructura de circonio tipo 1 o blanca, en la cual necesitamos llevarla al color base. Para terminar, la idea fuerza es que el color del bloque se elige para asegurar el valor base. Ese es el objetivo. Y el muestrario original, con pasta de prueba, que nosotros podemos utilizar el muestrario original, embetunarlo en pasta de prueba, en glicerina, y sobreponerlo a nuestra preparación, y ahí tomar la foto, hacer las mediciones, nos va a permitir elegir el color correcto. Y ahí nosotros en la misma foto podemos contrastar múltiples elementos como el color objetivo, evaluar el espesor de la preparación, la translucidez del material, el color del sustrato, el material, el cemento, la pasta de prueba, y podemos tomar decisiones. Una simple fotografía con flash, evitando la medición en destellos. Siempre que tomemos una foto con flash sin filtro polarizado, vamos a tener zonas de destello, zonas blancas. Las mediciones tienen que ser en zonas de no destello y con la angulación tratar de evitar zonas de destello. Y sin necesariamente tener filtros polarizados ni calibrar con tarjeta de gris, esa foto nos va a permitir hacer el análisis de luminosidad, de rojo y de amarillo de manera objetiva. Y así vamos a tomar decisiones objetivas en color dentario. Eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Es algo bastante complejo y grande. Esto corresponde a una clase que puede durar más de 2 horas, pero espero haberla sintetizado de la mejor manera para ustedes y que se haya entendido bien. Y cualquier duda me pueden contactar en el Instagram en Chairside Dentistry, o bien escribirme por interno o hacer las preguntas que ustedes estimen convenientes. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, doctor Felipe. Muy contenta y muy feliz con su presentación. Excelente charla. Muchas gracias. Ahora vamos con el doctor Christian Abad de Ecuador, que estará hablando sobre materiales restauradores chairside. ¿Qué es que necesitamos saber en 2022? Doctor Chris, el show es tuyo. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Dani. Igualmente un placer compartir este panel con distinguidos colegas de Felipe, Chile, la doctora María de República Dominicana, Julián, que ya sabemos todos muy internacional. Y contigo, Dani, pues muchas gracias por la invitación. Así que en función del tiempo que tengo, voy a empezar. Bueno, básicamente me pidieron un tema. Yo creo que a día de hoy, en el 2022, tenemos que conocer mucho sobre materiales, porque todos los que estamos en este mundo de la rehabilitación oral tenemos que entender que los materiales dentales forman parte fundamental de nuestro arsenal terapéutico. Ahí les comparto un texto que hemos escrito en inglés de Digital Restorative Dentistry, que también puede estar a su disposición. Y ya llevamos algún tiempo investigando sobre materiales CAD/CAM en distintos ámbitos, porque creemos que este mundo de los materiales es completamente complejo. Sin embargo, vamos a tratar de hacerlo lo más comprensible posible para saber efectivamente cuál material vamos a elegir. No podemos deslindarnos jamás de que estos materiales deben tener propiedades estéticas, propiedades mecánicas,
y por supuesto ser biocompatibles. Propiedades estéticas como la translucidez es muy importante, la opacidad para tener la posibilidad real de opacar defectos cromáticos de los sustratos, hablar sobre materiales que nos puedan dar una mejor fluorescencia, que nos puedan dar opalescencia, como por ejemplo los feldespatos a día de hoy son realmente los que mejor características nos dan con respecto a resultados. Materiales que se puedan texturizar es muy importante, a pesar de tener ya librerías digitales muy avanzadas, siempre dar esa característica natural sobre los reflejos de la luz, sobre la superficie de las restauraciones es muy importante. Y por supuesto, al hablar de biocompatibilidad, ya sabemos que los materiales pueden ser bioactivos, biotolerables o también bioinertes. Estas dos últimas son las que realmente nos interesan a nosotros, puesto que un material debe estarse desenvolviendo en ambientes que son claramente nocivos para la mayoría de materiales, y por eso pretendemos mostrar aquellos materiales que realmente generan un medio ambiente en el cual, por ejemplo, como nos dicen estos papers, el dióxido de circonio a nivel subgingival pulido, se puede comportar de una mejor manera para la cicatrización. Y en ese sentido, pues, este nuevo material que está ya al alcance de algunos de nosotros, como el Zircon, es un dióxido de circonio que nos va a permitir es la posibilidad de que estas características biocompatibles en cuanto a ser biotolerados, por ejemplo, por los tejidos gingivales, a quienes nos interesa demasiado la zona de integración a nivel cervical, pueda comportarse de mejor manera. Para quienes estamos desarrollando técnicas como BOPT, por ejemplo, la posibilidad de integrar estos materiales poliméricos como etapa posterior a la preparación vertical también nos interesa para luego tener una capacidad de pulido, como vemos ahí en nuestro estudio microscópico, que nos permita realmente tener una mejor relación de los tejidos blandos, que yo creo que es algo que debemos hoy en día tener mucha atención sobre lo que es la relación entre la restauración, la preparación y los tejidos gingivales. Para mí, a pesar de todas las clasificaciones que se han publicado, nosotros seguimos insistiendo en que los materiales CAD/CAM a día de hoy se dividen en estas tres grandes familias, ¿no? Hablando siempre del chairside, aquellos de base plástico polimérica, los de base cerámica que incluyen los óxidos y este material híbrido que une las características de ambos mundos. Así nosotros en este caso podemos ver cómo a través del Cerex Software 5.1 y la posibilidad de generar restauraciones que vayan siendo compatibles con lo que vamos a generar a través de la exportación de un archivo hacia un partner que es en este caso InLab, no nos vuelve presos del mundo chairside, también nos permite salirnos hacia situaciones en las cuales podemos utilizar estas características. Así pues vemos que el PMMA, por ejemplo, fresado, empieza ya a generar un muy buen ambiente para la cicatrización de los tejidos periodontales. Así nosotros podemos empezar ya a trabajar con esta evolución de los tejidos para poder, a través del software InLab, tomar una impresión digital, diseñar las restauraciones y tener un resultado ya pasando siempre por todas las etapas de la odontología digital que nos lleve desde esta posición hacia unas nuevas restauraciones que creemos se pueden desenvolver mejor a nivel de los tejidos gingivales. Tenemos varios escenarios posibles para poder colocar restauraciones indirectas, pero a mí siempre que me preguntan qué material debo usar, yo creo que la pregunta no debería ser esa. Yo creo que la pregunta debería ser qué tejido es el que voy a reemplazar, porque eso es clave para poder tomar en cuenta sobre todo algo que nos encontramos todos los protesistas y restauradores en el día a día, que es saber cuantificar y cualificar el remanente coronario. Así podemos dejar esta sentencia como que a mayor cantidad de tejido remanente, más baja va a ser la concentración de estrés, sobre todo a nivel del complejo diente-restauración. Así mucha gente nos dice, pero ¿cómo es posible que
podamos utilizar un material que se supone es frágil en el sector posterior? Pues claramente porque vamos a relacionar los módulos elásticos del remanente coronario y que nos va a permitir utilizar un material feldespático para poder tener una mejor respuesta biomecánica. Por ejemplo, para tabletop siempre vamos a escoger un material con un módulo elástico compatible al remanente, un material que sea menos susceptible al desgaste con el antagonista, que tenga un menor estrés en la restauración y que sea susceptible de cementarlo adhesivamente. Pero como ustedes pueden ver a la derecha, en su pantalla hay una pequeña palabrita en rojo que quiero que le pongan mucha atención, que es la fatiga. Muchas veces, en la mayoría de foros, seguimos hablando de algunas propiedades mecánicas que son importantes, pero muchas veces obviamos a esta palabra, la fatiga. Cuando hablamos de overlays, por ejemplo, la fatiga, como ustedes pueden ver, sigue siendo un factor importantísimo a evaluar como se hace en este paper, porque claramente hay muchas cargas que van a ir sometidas hacia las restauraciones. Por eso necesitamos siempre enfocarnos en la fatiga. Y restauraciones indirectas que a lo mejor mucha gente podría decir, bueno, acá una directa podría ir bien, pues si yo he perdido esmalte, quiero un material con un módulo elástico similar al esmalte. Así pues, puedo usar una cerámica feldespática para poder restaurar. En coronas posteriores ya siempre vamos a necesitar agregar algún tipo de reforzamiento al feldespato, como por ejemplo algún tipo de cristal como el bisilicato de litio, que nos permite un mejor comportamiento a lo largo del paso del tiempo. Hoy en día ya los zirconios han dejado de ser prácticamente la bestia negra de los odontólogos que queríamos obtener restauraciones más estéticas en el sector posterior, pero ya los zirconios prácticamente nos permiten a nivel chairside obtener restauraciones que son resistentes, que son biocompatibles con la mucosa, en este caso sobre implantes, y que nos permiten una buena calidad de las restauraciones. Para anteriores yo creo que hay claves que son el sustrato. El sustrato es clave identificarlo, poder tomar el color o evaluar el color no solamente de la restauración, no solamente del material, sino efectivamente del sustrato, porque hay sustratos que son muy desfavorables y que necesitamos de todas maneras opacarlos, como en este caso lo hemos hecho con circonio monolítico translúcido. Así ustedes pueden ver cómo podemos conseguir integración. También el espesor es clave, entender que cuando tenemos un sustrato muy desfavorable, a lo mejor un espesor, mucha gente todavía sigue hablando de restauraciones sin preparar, ¿no? O prepless, que claramente va a depender del sustrato. Si yo tengo un sustrato desfavorable, tengo que preparar más para poder ocultar algunos defectos cromáticos importantes. Y por supuesto, no va a ser lo mismo hacer una restauración unitaria para lograr compatibilizar el color que hacer una restauración múltiple donde yo realmente puedo obtener mejor uniformidad en las restauraciones cuando estoy trabajando en grupo. Y también es muy importante no obviar la técnica de postproducción. Todos los odontólogos estamos siempre trabajando por texturas mejores, por caracterización de la característica de morfología primaria, secundaria, terciaria, para poder obtener un mejor comportamiento de la luz ante las superficies, ¿no? Y en estos casos, por ejemplo, en los cuales reemplazamos las antiguas restauraciones metalocerámicas con un tamaño de grano muy grueso en lo que era cerámica estratificada de hace muchos años, cambiar por restauraciones feldespáticas pues nos permite tener una mejor comportamiento estético. Otro factor muy importante al evaluar a los materiales es la posmecanización. ¿Qué pasa cuando la restauración sale de el CAM, ¿no? Siempre vamos a darle mucha importancia al pulido de la restauración. Cada vez estamos orientados más a pulir que a glasear. Siempre vamos a identificar que cuando hacemos un ajuste oclusal va a haber peligro si no lo pulimos adecuadamente de delaminación, de deformación y claramente de fisuras en el material, como ustedes pueden ver aquí, la diferencia enorme que se ve al microscopio cuando un material ha sido correctamente pulido. También es importante tomar en cuenta factores como la velocidad,
muchas veces se trabaja a muchas revoluciones por minuto, siempre hay que considerar 7.000, 10.000 revoluciones por minuto con el instrumental adecuado, una presión muy leve y, por supuesto, tratar de utilizar humectación. También es importante considerar el espesor del material y, por supuesto, lo que yo considero que es el gol estándar de la evaluación de un material. Es saber qué tejido voy a reemplazar en base a esta propiedad biomecánica que todos lo hemos estudiado, que es el módulo elástico. Es decir, si el módulo elástico a nivel del esmalte es 84, con un circonio de estos que las casas comerciales siempre nos dicen es el más resistente, de 1200 megapascales, de 1500 megapascales, pues yo voy a tratar de más bien disminuir esa rigidez y tratar de reemplazar adecuadamente para poder entender que voy a tener dentina con 18 gigapascales, esmalte en 84, ligamento periodontal, que van a constituir un número que lo debo reemplazar con el material restaurador y sus interfaces. Siempre pongo énfasis en esta diapositiva porque seguimos buscando la resistencia a la flexión como la característica clave. Y fíjense lo que nos dice la norma ISO. Solamente 100 megapascales se necesitan para restauraciones totales unitarias posteriores. Y todos los materiales que disponemos a día de hoy tienen esta resistencia. Así que no tenemos que buscar demasiados megapascales, sino más bien otro tipo de restauraciones. Cuando los fabricantes nos dicen, mira, esta es una resina nanocerámica mezclada con polímero, pues ahí ustedes tienen, como nosotros hemos visto en difracción de rayos X y fluorescencia de rayos X, que muchos materiales carecen de esa densificación. Por eso me gusta mucho la seriedad de la casa a la que hoy estamos representando, porque nos dice efectivamente lo que existe, ¿no? Y ustedes me van a decir, bueno, si la resistencia a la fricción no es tan importante, ¿qué otra propiedad es importante? Pues la dureza, la nanodureza, la resistencia a flexión es importante, pero ya vemos que se está equiparando, ya vimos en la norma ISO que no es lo fundamental para analizar. Una propiedad muy fundamental es, por ejemplo, la tenacidad, en la cual los materiales cerámicos se comportan sumamente bien, sobre todo cuando son tratados adecuadamente. Y ahí hay que agregar cómo la saliva también influye en esa tenacidad. Hay que recordar que nuestras técnicas se basan en maquinado, es decir, sustracción de bloques. Eso también provoca algunos efectos en los materiales y seguimos con el tema de la fatiga. Ojo con la fatiga. La fatiga es algo muy menospreciado y algunas veces ignorado por los odontólogos. Cuando los pacientes nos dicen, mi restauración se rompió con un algodoncito, con un pan Bimbo, su pan, no sé cómo se llama en varios países. ¿Por qué pasa eso? Yo siempre les digo y les muestro a los pacientes este video, mire, el árbol no se va a caer gracias a los 100 hachazos que este señor le ha dado. Se va a caer porque apenas ha puesto una cuña y ahí se va a romper. Es la gota que derramó el vaso después de haber fatigado el material. Por eso es muy importante entender que los materiales sí se fatigan. Y ya no voy a hablar de valor porque Felipe lo ha hecho muy bien, pero es una propiedad que hay que tomarla muy en cuenta. El valor. Es muy importante, no solamente fijarse en los típicos blancos o amarillos, la saturación, el croma, no, el valor es clave. Y para dar valor a una restauración, haga la balanza entre el cristal y el vidrio de un material. Por eso es que las casas comerciales hoy en día están buscando materiales mucho más compatibles estéticamente. Y hoy en día estamos probando este nuevo material que es Cerec Tessera, que nos está dando muy buenas sensaciones en la búsqueda justamente de este equilibrio. Y la verdad, nosotros somos investigadores que tratamos de tener independencia y que estamos viendo en las primeras restauraciones que hemos hecho que nos están dando buenas sensaciones. Trato de poner un video para que no se vea el Photoshop. Entonces, vemos que hay una buena integración con los tejidos, hay una buena relación entre el sustrato y este material y me parece que es bastante prometedor. Tiene translucidez, es personalizable, tiene una buena integración cromática
Me encanta cómo se fresa a nivel de la integridad marginal, tengo menor cantidad de chipping, ¿sí? Y entender que este es un material feldespático. Es feldespato con un relleno de disilicato de litio y virgilita, que es el material que le está dando la propiedad estética junto con la cerámica Vitra. Así tenemos restauraciones que nos permiten obtener buenos resultados. Pero no solamente hay que enfocarnos en eso, también es necesario entender que hoy en día estamos usando procedimientos de mínima invasión, por lo tanto, debemos también entender que vamos a usar materiales que puedan ser cementables adhesivamente. Para eso requerimos materiales que sean ácidos sensibles y diferenciar cuáles son ácidos resistentes. Antes, por ejemplo, se creía que el óxido de circonio de la nueva generación no se podía adherir. Hoy ya sabemos que con la técnica PC se puede y que el tratamiento del material es muy importante. Y una vez más, no va a ser lo mismo estudiar solo al material que estudiarlo al material cementado adhesivamente. Y fíjense, los estudios nos hablan claramente de la performance de la fatiga. La fatiga, ojo con la fatiga de los materiales. Por favor, cuando usted haga el control de oclusión, no deje materiales sin pulir dentro de la boca. ¿Por qué? Porque ese pulido que usted está dejando de hacer va a afectar al diente antagonista, va a afectar al material de la restauración antagonista, va a afectar efectivamente a la restauración. ¿Y dónde empieza un buen material? En la planificación. Ahí empieza un buen material. No podemos dejar de diagnosticar y planificar y luego escoger el material. El material tiene que escogerse desde este momento de la planificación. Claramente, la oclusión es clave. Saber identificar los patrones de oclusión y desoclusión de los pacientes y trasladarlos a la clínica. Hoy en día el software nos permite hacer mejores evaluaciones prospectivas de estas restauraciones, tanto en céntrica como en las excéntricas, recordando las características de la desoclusión inmediata y, por supuesto, de las guías anteriores que nos tienen que servir para poder generar mejores patrones neuromusculares. Hoy en día los materiales también tienen que ser mantenidos. Gracias a softwares como InLab, por ejemplo, ya nos permiten hacer de una manera mucho más fácil férulas impresas o fresadas. Entonces, esto ya nos permite trabajar con un mejor arsenal en cuanto a mantener las restauraciones. Muchas veces, siempre digo yo, estamos siempre poniendo lo bien que nos quedan las restauraciones cementadas. ¿Qué pasan 6 meses después? ¿Qué pasa 1 año después? Eso tenemos que preocuparnos para que esas restauraciones se mantengan lo mejor posible a lo largo del tiempo. Y hoy las férulas impresas ya nos permiten trabajar adecuadamente. La estrategia de fresado. Siempre pongámonos en el lugar de la fresadora. Siempre trabajemos con muy buenas preparaciones. Demos ese toque, ese plus a las preparaciones. Vamos a redondear mucho más. Vamos a hacer un build-up. Vamos a optimizar las preparaciones, siempre utilizando baja velocidad, siempre tratando de pulir la preparación para que de esta manera el sistema CAM nos pueda tener un mejor desempeño. Optimizar la preparación no solamente es sustraer, también optimizar la preparación es adicionar. ¿Para qué? Para evitar un desgaste mayor del remanente dental. Y claramente, el software nos permite hoy en día hacernos la autoevaluación. Ya no necesita más al profesor. Usted es el profesor. Pasa, llega, ve que esto no cumple los cánones que nos hemos propuesto, entonces regresa, reprepara y reescanea. Hoy en día eso no es un problema. Claramente estamos enfocados en esta nueva línea de investigación que es encontrar la respuesta a qué está pasando en los materiales con influencia térmica. Entonces estamos siempre interesados en eso, estamos viendo que efectivamente la influencia térmica genera mejores propiedades, saber cuándo tenemos que fresar o cuándo tenemos que tallar. Es muy importante saber qué es el milling, qué es el grinding, cuál material se fresa, cuál material se talla, cuándo tallar en seco, cuándo tallar en húmedo. Hoy en día tenemos que decidir si exportar, por ejemplo, a InLab, si nuestra fresadora de 5 ejes
lo va a hacer mejor que la fresadora compacta. Eso hoy en día nos está dando la odontología digital de terceras partes un mejor resultado a nivel de estas restauraciones. Saber qué sistemas disponemos hoy. Claramente PrimeMill nos ha dado una mejor perspectiva de lo que es el acabado, como ya vimos, y por supuesto el tiempo, ¿por qué no decirlo, no? El tiempo claramente es altamente aprovechable con PrimeMill. Y saber si lo que realmente diseñamos se materializa igual. Hemos hecho este estudio en el cual claramente vemos que lo que hemos diseñado se materializa y con el software Geomagic ustedes pueden ver que hemos obtenido superficies altamente fiables con respecto a lo que se diseñó. No podemos dejar de lado protocolos de cementación estrictos y no podemos dejar de lado cuándo es necesario tratar térmicamente y cómo tratar térmicamente a un material fresado. Hoy en día, para mí, cuando me preguntaban ¿qué piensas tú sobre la odontología digital de los próximos 5 años? Pues no hay duda. Hoy nos vamos a enfocar a lo que es la impresión de materiales. A que a nadie le extrañe que en los próximos 5 años vamos a estar imprimiendo materiales cerámicos. Eso va a ser una realidad en 5 años o menos incluso. Y hoy ya se nos está presentando la posibilidad de tener estos materiales, al menos poliméricos, que los estamos usando y los estamos comparando, y nos están dando ya patrones de comportamiento biomecánico muy similares a los materiales fresados. Y por supuesto, un material no va a funcionar si no lo mantenemos como ya lo hemos visto. Y por supuesto, los factores que son relativos al paciente. Seguimos con el mito de mi paciente bruxa, necesito ponerle acero reforzado para que no rompa los dientes. No, no, tenemos que modificar esos mitos, tenemos que cambiar el patrón neuromuscular. ¿Cómo vamos a cambiar el patrón neuromuscular si estas bruxofacetas todo el tiempo coinciden? Tenemos que dejar bordes incisales sumamente finos que permitan desoclusiones inmediatas y que nos van a permitir realmente un nuevo patrón neuromuscular que va a ir disminuyendo el hábito del bruxismo. Para finalizar, pues entonces vamos a establecer los 5 factores claves que debe tener un material o el criterio de selección de un material. El material propiamente dicho y sus características, para qué está indicado clínicamente, donde nosotros como clínicos debemos sugerir al técnico o a quien está en nuestro mando en el chairside, saber exactamente para qué es cada material, cómo se manipula el material en nuestra clínica, en nuestro laboratorio de parte nuestra con la postproducción, cómo vamos a cementar ese material, cómo lo vamos a tratar, cómo vamos a mantenerlo y por supuesto no olvidar que el paciente juega un papel preponderante. Si el paciente va a seguir masticando melcochas, como decimos acá en Ecuador, pues va a ser difícil que esos materiales rindan a largo plazo. Jamás he visto un futbolista o un deportista que le han operado la rodilla y el médico le ha dicho mañana ya puedes jugar. No, por eso es rehabilitación. Hay que ir despacio con los pacientes, no hay que sugerirles que ya inmediatamente vayan a darle rienda suelta a su nueva prótesis. Hay que ir de a poquito y mantenerlo de a poquito. Cualquier pregunta, duda, pues estoy siempre a disposición acá en mis redes sociales, en mi página web, y les agradezco por la atención a estos minutos que se han vuelto cortos para un tema tan vasto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cris. Excelente charla. Un gusto escucharte siempre. Muchas gracias, querido amigo. Ahora estamos con doctora María Contreras, de República Dominicana. Bienvenida, doctora María, que estará hablando sobre CEREC, mi aliado en las reconstrucciones biométricas. Bienvenida, doctora María. Gracias, Dani. Es un placer estar aquí con ustedes. La verdad que después de tantos expositores buenos es difícil dar la talla, sobre todo con estas personas de este calibre que me han tocado compartir. Hoy le quiero hablar no solamente ya de lo que es han hablado mucho de restauraciones y a lo largo de todas estas presentaciones que han hecho en estos
sobre restauraciones complicadas, casos grandes y estéticos, pero también el CEREC es nuestro aliado en el día a día, en los casos sencillos que se nos presentan en nuestra práctica diaria. Y los que seguimos hoy el enfoque biomimético, en donde tratamos sobre todas las cosas de reproducir lo que es el diente, no solamente estéticamente, sino también su comportamiento biomecánico, pues el CEREC es nuestro gran aliado en la práctica diaria. ¿Cuál es el objetivo que nosotros buscamos cuando vamos a hacer una restauración? Ante todo, queremos conservar la mayor cantidad de estructura dentaria intacta. Yo quiero reponer lo que se ha destruido, yo no quiero destruir más de lo que ya la caries o el factor de fractura lo ha hecho. Al mismo tiempo quiero tratar sobre todas las cosas de mantener la vitalidad de mi diente. Y quiero hacerlo con restauraciones que sean altamente adhesivas y que duren por un periodo de tiempo bien largo. Para eso, yo voy a tratar de utilizar materiales que tengan un comportamiento biomecánico semejante al diente, como dice el doctor Abad. Y muchos de estos materiales tienen un componente polimérico, por lo que el control del estrés que produce estos materiales fuera de boca es esencial para poder lograr este objetivo. Y aquí el CEREC me ayuda 100%, pues que puedo hacer mis restauraciones indirectas con este tipo de materiales de una forma rápida, precisa, y donde la fabricación de la restauración es la fase más fácil y donde no tengo prácticamente ningún tipo de preocupación utilizando el CEREC. ¿Y quién no le llega en su práctica casos como este de pacientes que han tenido en boca restauraciones de amalgama por largo tiempo? Y como sabemos, las restauraciones de amalgama no tienen ningún tipo de adhesión y con el tiempo y la función, la flexión que ocurre en el diente por el uso, hace que se vayan creando microgrietas y aparezcan las fracturas de las cúspides. Pues bien, procedemos a hacer el retiro de esta amalgama siguiendo los protocolos adecuados para los mismos, siempre bajo aislación absoluta y con magnificación. Y nos tenemos después del retiro de la amalgama esta situación, un diente en donde está altamente oxidado por los residuos de las mismas, residuos también de base que semejan ser algo de fosfato de zinc. Después que hacemos esto, procedemos a hacer entonces una remoción de caries, siempre utilizando reveladores de caries y siguiendo los principios que nos dice el doctor Aleman y Magne de cómo hacer una remoción selectiva en las caries profundas, tratando siempre de mantener la vitalidad del diente. Después que hacemos estos, entonces vamos a hacer un análisis de lo que me queda de mi estructura dental remanente. Para siempre tratar de preservar y solamente eliminar en aquellas zonas del diente que presentan algún tipo de vamos a decir, de debilidad. Y aquí vemos cómo podemos observar líneas de fractura tanto en esta cúspide como en esta otra. Entonces vamos a analizar la presencia de estas grietas y vamos a ver cómo nosotros vamos a tratar de eliminar esas grietas preservando la fortaleza del resto del diente. Y cuando hacemos esto, vamos eliminando las grietas y vamos creando una zona de sellado periférico vamos a decir, en toda la periferia del diente por dentro de la unión amelodentinaria. Siempre tratando de preservar lo que es el bioaro. El bioaro no es más que la triada de esmalte, diente y unión amelodentinaria que me va a preservar la fortaleza del diente para soportar esas fuerzas verticales que van a recibir durante la masticación y la van a convertir en fuerzas horizontales que se van a disipar ya de una forma menor en el complejo dentino-pulpar y también en el periodonto, en nuestro sistema de soporte. Pues muy bien, preservando este bioaro, yo garantizo que mi diente al recibir esas fuerzas verticales va a servirle como de un aro que me lo preserva y me va a preservar, valga la redundancia, que él vaya a fracturarse con el paso del tiempo. Esta zona de sellado periférico va a ser esencial para yo poder lograr una buena adhesión con los materiales que voy a utilizar.
Según los principios que vemos en este artículo del doctor Merbeck, si yo logro una zona de dentina rígida por dentro de la unión amelodentinaria, yo puedo lograr con adhesivos Gold Standard unas fuerzas adhesivas hasta de 50 megapascales, fuerzas adhesivas mayores que inclusive la que podemos lograr en el esmalte. Pues esto me permite a mí tener una zona de alta resistencia y alta adhesividad. Logrado esto, si yo voy a utilizar un adhesivo, en este caso voy a utilizar un adhesivo Gold Standard autograbador, para mejorar esta adhesión, voy a hacer un arenado de mi dentina y este arenado lo voy a hacer con óxido de aluminio. Según el doctor Magne, al hacer esto yo logro disminuir el barrillo dentinario y al mismo tiempo hacer una condensación en las zonas de los túbulos dentinarios que me hace que mi adhesión aumente hasta en un 40%. Aquí vemos cómo hemos disecado estas grietas para impedir que sigan avanzando. Una vez logrado esto, entonces empiezo a hacer mi proceso adhesivo con adhesivos autograbadores de 2 pasos, en donde voy a poner un primer primero en la dentina, luego en el adhesivo, y lo voy a cubrir con una resina fluida de alta carga. Ya que esta resina fluida de alta carga, según el doctor Van Merbeck, me dice que me permite que mi adhesivo primero se haga más impermeable y también permite que el adhesivo polimerice en toda su grosor, lo que fortalece la fuerza de este adhesivo. Y después de haber hecho esto, que cuando agregamos esta resina fluida, el proceso se llama resin coat, voy a esperar 5 minutos a que esta resina, esta capa híbrida que se va a formar en la dentina, se madure, para que ella tenga la fortaleza suficiente para recibir el estrés que se produce cuando yo le voy a agregar una capa de resina. Este tiempo de esperas es de unos 5 minutos, ya que se ha comprobado que en estos 5 minutos el 90% de la polimerización de este adhesivo se ha logrado y él está lo suficientemente fuerte para recibir el estrés de la contracción de polimerización de la resina que yo voy a utilizar para eliminar todos estos socavados que tiene mi diente y lograr una preparación basada en la adición de material, no en la reducción del diente. Al agregar esta resina, yo estoy formando lo que se llama una biobase, porque es un agregado de resina que yo voy a utilizar hacer en capas bien delgadas para preservar la fortaleza de mi capa híbrida. Y aquí en este momento ya estoy dando la conformación que yo necesito para una restauración que sea expulsiva y pueda recibir una restauración indirecta, como vamos a hacer con el CEREC, pues de una forma lo más pulida posible. Al mismo tiempo, ya en este punto voy a dar las terminaciones siguiendo los principios de Marco Veneziani, en donde, por ejemplo, en vestibular puedo hacer biseles, bot joint en la parte palatina y algún hombre en las zonas proximales. Ya está mi preparación lista para el escaneado y hago mi escaneado con CEREC. El proceso hasta este punto es mucho más largo y complicado que cuando yo me decido ya hacer la restauración. El CEREC me da una tranquilidad y una confiabilidad en la preparación, en la restauración que voy a hacer, y el tiempo que yo duro haciendo el escaneado y la fabricación de la restauración, pues es mínima, prácticamente no más de 10 minutos. Hacemos el diseño, a veces también hago el escaneado con la goma dique y me tengo buenos resultados. En este caso, elegí utilizar un bloque de Vietnamic, siguiendo los principios de que estoy buscando materiales que se comporten biomecánicamente semejante al diente. Y vemos cómo, como estaba hablando el doctor Abad, busco mucho el módulo de elasticidad que va a llevar mi material, porque yo estoy sustituyendo prácticamente lo que es esmalte y lo que es dentina. Y yo quiero que mi material se comporte desde el punto de vista flexural y de desgaste muy semejante como lo hace el mismo diente, para que cuando yo lo coloque en la restauración, pues yo le logre devolver al diente
una reconexión en todo su sentido espacial, tanto de vestíbulo lingual, mesodistal como ápico cervical. Con esto y la adhesión yo logro que mi material y el diente sean uno solo, que compartan las propiedades, por lo que yo quiero buscar un material que tenga un modo de elasticidad semejante al diente, que por ejemplo en el esmalte tiene un modo de elasticidad de 80 megapascales y la dentina de 14, y este bloque de Vitenami, que es un material híbrido de porcelana infiltrada con resina, pues tiene un modo de elasticidad de unos 30 gigapascales. También uso bloques de resina con cargas de cerámica que tienen unos modos de elasticidad mucho más semejantes a lo que es la dentina. En 8 minutos que hace el tallado mi talladora MXL, pues yo duro ese mismo tiempo volviendo a aislar mi paciente para recibir y hacer la cementación de la restauración. Estas restauraciones, lo que hacemos es que le damos el tratamiento de su superficie, como dicen los protocolos, el doctor Blast, hago un grabado con ácido fluorídrico por 5 minutos, al 5% por 60 segundos, lavamos y silanizamos y lo dejamos secar. Esta es la restauración nuevamente, colocada el diente aislado para recibir la restauración. Aquí sí hacemos entonces el protocolo adhesivo del esmalte, o sea, grabamos el esmalte y le ponemos adhesivo. Hacemos una limpieza con piedra pómez y agua porque no tenemos que volver a arenar porque lo estamos haciendo en una sola cita. Este es el proceso ya del adhesivo en boca y le hacemos la cementación con una resina precalentada. Es una forma fácil de hacer una cementación, puesto que la resina me da mucho tiempo de trabajo, además de que dentro de las ventajas que tienen todos estos materiales, es que son fáciles de reparar en algún momento si los necesita. Y que la interfase de restauración dientes sea una resina es una ventaja también porque es un material que tiene una carga mayor y se va a comportar mecánicamente mejor también. Esta es mi restauración cementada, tanto por vestibular como por lingual. Y en una sola cita el paciente pasa de venir con una estructura en esta posición, en esta situación, perdón, donde simplemente hemos eliminado aquellas zonas donde ya estaban las líneas de fractura, con una mínima invasión hemos logrado pasar de esto a esto en una sola cita, manteniendo la integridad del diente, su vitalidad y fortaleciéndolo. Muchas gracias. Muchas gracias, doutora Maria. Um honor escutar-te também. Um prazer sempre. Felicitações. Muchas gracias, doutora Maria. Amigos, se tiene dudas, tenemos acá questions and answers. Doutora Maria, muchas gracias por su participación. Doctor Gracias. Felipe, muchas gracias por estar acá con nosotros. Doctor Cris Abad, muchas gracias. Doctor Julián Conejo, teve que se sair porque tiene un compromiso. Muchas gracias, doctores, por todo lo que ustedes realizan. Doctor Lautaro, buenas noches a todos. Rodrigo Pino, felicitaciones a todos. Cristian, ¿qué tal Tessera no rompe motores? Hasta ahora están vivos. Llevamos poquito tiempo, la verdad, con Tessera. Estamos en una línea de investigación importante. Hemos hecho ya las primeras pruebas, hemos hecho un par de casos grandes con esto y la verdad nos ha dado buenas sensaciones. A nivel de motor, mira, siempre hemos considerado que, por ejemplo, Celtra en su momento, en las pruebas de dureza, siempre tenía una mayor resistencia al fresado, justamente por la incorporación de circonio. Al parecer, este aditivo, como es la virgilita, no es un material que tiene tanta dureza y por lo tanto parece ser mucho más blando con respecto al fresado. Así que
Yo creo que siempre vamos evolucionando, ¿no? Y este material, hasta lo que hemos podido ver, promete bastante. Me gusta mucho su capacidad de pulido manual. Eso también estamos comparando el hecho de si la influencia térmica va a ser relevante en cuanto a las propiedades mecánicas, pero hasta el día de hoy me da muy buenas sensaciones. Pero todavía no hay que olvidar al feldespato, a los materiales poliméricos y, como muy bien ha dicho la doctora María, pues al material híbrido. Tenemos acá una duda de Ángel Vallejo. Olá, pergunta para el doctor Abad. Materiales fresados y materiales tallados. ¿Qué piensa, doctor? En esta curva de aprendizaje que tuvimos hace tiempo con lo que es circonio monolítico, sobre todo, teníamos muchos inconvenientes con lo que era el fresado del dióxido de circonio en húmedo. A pesar de que tratamos muchos protocolos, la verdad el resultado estético no era el que queríamos. Hoy en día ya hemos visto que la estrategia de fresado en seco, por lo tanto, todo lo que es milling, pues la verdad nos está dando muy buenos resultados a nivel estético. Ya estamos incorporando, nunca creí que iba a decir esto, pero la verdad hemos incorporado un par de casos con circonio zircón a nivel anterior, a nivel de restauraciones parciales, y la verdad ha ido muy bien. Así que eso se lo debo a mi amigo Julián, que me insistía, pues dije, ok, voy a probarlo. Y la verdad, hasta ahora va bien. Esto no es un acto de fe, claramente, pero tenemos buenas sensaciones. Así que mientras más puedan trabajar, por ejemplo, el circonio monolítico fresado en seco, pues mejores resultados van a tener. Doutores, este webinar estará gravado, sim, todos os webinars estão gravados em um YouTube de Dentsply Sirona Latam, certo? Temos uma resposta aqui de Angel, muitas graças, saludos desde Honduras. Doutores, em função do tempo, estás muito importante, estamos falando de assuntos muito importantes para todos nosotros, mas o tiempo está se pasando y tenemos que seguir. Muchas gracias por la participación, doctora María Contreras, besos, doctor Felipe Aguirre, besos, doctor Cris Abad, besos, amigos de Latinoamérica, siempre juntos. Besos para ustedes, buenas tardes, buenas noches, hasta el próximo evento. Chao. Chao.